Muy bien, estamos de regreso en nuestra edición de noticias y antes de seguir con las informaciones vamos a conversar con el invitado del día. Esta vez el expresidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, a quien agradecemos su visita a los estudios de INET Televisión para comenzar temas importantes, pero intensos temas principalmente del sur de nuestro país. Don Ricardo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por la invitación. Don Ricardo, bueno, está de visita a nuestra región de los lagos recorriendo el país, ¿no? ¿Motivo especial acá en nuestra región? Bueno, el motivo especial, al igual que en el resto, si uno pretende en algún momento tener desafíos mayores en el país, y el país ha cambiado tanto en los últimos 15, 20 años, como que hay que poner al día la agenda de lo que tenemos para adelante, y creo que hoy es indispensable escuchar más a la gente. Y lo que me he propuesto es visitar prácticamente todas las regiones del país, hablar con distintos elementos en cada una de las regiones, y es la razón por la cual espero tener luego una conversación con pequeños y medianos agricultores, por ejemplo. Vengo de conversar con colegas suyos de la radio Sago, es decir, cuáles son los elementos que aquí en esta región, aquí en Osorno, más específicamente, son los temas que más preocupan a la gente, cómo abordarlos y cómo aprender de lo que aquí nos pueden comentar. Me duele que se dude de mis principios de justicia social. ¿Por qué lo dice? ¿Le han dicho cosas hirientes? No, lo dije en una entrevista con un colega suyo, simplemente porque, a ver, todos tenemos orientaciones en la vida, son los principios que me inculcaron, con los cuales crecí, en donde entender que desde el punto de vista de una democracia, la democracia la hacen los ciudadanos votan, los ciudadanos le dan instrucciones a los que lo van a representar, y entonces usted tiene una sociedad a imagen y semejanza de lo que quieren los ciudadanos. Otros piensan que no, otros piensan que es posible que sea el mercado el que va formando las instituciones. Y yo digo, sí, el problema es que cuando es el mercado, todos somos consumidores, pero depende del tamaño de nuestros bolsillos, el tipo de sociedad que va a emerger. Entonces, los temas importantes de una sociedad se hacen a través del sistema democrático, que es el voto. Y por lo tanto, si usted aspira al voto, tiene que ser muy claro en los planteamientos que quiere hacer para que esos planteamientos lleguen. Un ejemplo muy simple. En la ciudad todos tenemos acceso al agua potable. Nos vinculamos al caño y está listo. ¿Y en el campo? En el campo hay un programa de agua potable rural, porque en el campo entre $500,000, $1.000.000, 2, 3 millones de pesos cuesta para familia un programa para que tengan acceso al agua. Esa es una decisión del ciudadano, no del mercado, porque si fuera el mercado, ¿cuántos podrían pagar esa cantidad? Y esa es la diferencia, yo creo. Entonces, cuando uno dice, me molesta cuando digan que no creo en nuestros principios, es porque es a lo que he dedicado ayer como profesor, hoy día en la posición en que me encuentro, ¿verdad? Que como consecuencia de la dictadura me vi involucrado en política y, bueno, seguí hasta el día de hoy. Pero eso es lo que creo que es importante clarificar ante la opinión pública. ¿Y por ser político lo asocian a temas de corrupción que se ha vivido tan fuerte en nuestro país? Bueno, creo que el drama que tenemos como país, que se expresa en la abstención de las últimas elecciones, en donde el gran derrotado, yo diría, fue el país. Esta es una elección que no ganó nadie, porque el país perdió. Y creo que lo que ocurre es que hay de una parte el tema de dinero y política y casos de corrupción que deben ser sancionados enérgicamente. Hay una sensación de abuso por parte de algunos más poderosos que se coluden en los precios, en los pollos, en los medicamentos, en distintos elementos de la vida cotidiana que sorprenden a la ciudadanía y por lo tanto dicen, bueno, exijo a alguien que me proteja, ¿verdad? Y esta sensación de que eso no ocurre, entonces son elementos que se agregan a esta falta de confianza en las dirigencias políticas. Y cuando todos estamos cuestionados, cuando la confianza se perdió, recuperarlas es muy difícil. Requiere un consenso muy amplio. Requiere, en segundo lugar, el que no hagamos de este consenso algo de banderías políticas, porque combatir la corrupción no es de derechas ni de izquierdas.
combatir los abusos de empresarios deshonestos no es de izquierda ni de derecha. Y por lo tanto tiene que haber una propuesta convergente y común que nos permita entonces mirar cara a cara a la ciudadanía y recuperar esas confianzas perdidas. Don Ricardo, a propósito de participación ciudadana, ¿no? ¿Voto obligatorio? A ver, yo he pensado que el voto tiene que ser obligatorio. Se nos olvida por qué toda esta discusión. En aquellos tiempos que había república, se dijo la cédula de identidad para valer, tiene que haber inscripción en los registros electorales. Y si usted no tenía carnet número tanto y tanto inscrito en los registros electorales tales y cuales, el carnet no valía. ¿Qué es lo que se hizo con esa decisión? Que todos están obligados a inscribirse. ¿Y qué hizo Jorge Alessandri Rodríguez? Mire usted, pues, de lo que le estoy hablando, un señor que fue presidente allá por la década del 60. Hace rato ya. Ese señor dijo, y para que valga la cédula, no solamente hay que estar inscrito en los registros, hay que demostrar que se votó en la última elección. Y si no, que se fue a Carabineros a pedir un certificado. O sea, esta discusión que tenemos ahora, ¿sabe por qué? Porque Pinochet inventó la diablura entre comillas, ¿verdad?, de que la inscripción del ciudadano es voluntaria. Ah, pero si usted se inscribía, está obligado a seguir votando. Porque la apuesta de él, como había quemado los registros electorales, fue decir, bueno, ahora hay que volver a inscribirse, se van a inscribir mis partidarios y voy a ganar el plebiscito. Y la pelea que dimos en su momento fue decir, inscribámonos todos y le ganamos. Y así fue. Entonces, ahí se estableció el principio de que la inscripción de hacer ciudadana voluntaria, si usted quería lo hacía, no. Me he encontrado con gente muchas veces que me dicen, presidente, mire lo que me pasó, me inscribí para votar por usted, pero nadie me dijo que ahora estoy obligado a seguir votando. Entonces, cuando se modificó el sistema y se dijo inscripción obligatoria, voto voluntario, parecía que era lo contrario de lo que había. Pero a mí siempre me ha parecido que debe ser voto obligatorio. Don Ricardo, ¿tenemos de verdad la peor crisis política institucional en nuestro país hoy día? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, la mayor crisis, por supuesto, que fue el golpe de Estado. O sea, la dictadura fue la peor crisis. Cuando ya usted llega a un golpe de Estado y bombardea la moneda. No es comparable con esto, pero políticamente... No, pero del punto de vista, si dejo eso a un lado, ¿sí?, esto me parece que es de lo que yo tengo uso de razón o de lo que uno lee en los libros de historia, la principal, porque aquí se ha producido una falta de confianza en toda la dirigencia. Y eso es lo grave. Eso es lo que me ha motivado estar haciendo lo que estoy haciendo. Si algo uno puede aportar, pues trataré de aportar. Claro, estaba más cómodo sin hacer estas cosas, pero creo que el país merecía hacer un intento por reponer una situación que a nadie le puede agradar. Don Ricardo, usted ha criticado la distribución de cargos políticos cuando asumen autoridades, nuevas autoridades, el clientelismo en el fondo. Hay que desterrarlo. Bueno, creo que el clientelismo es una de las lacras por las cuales hay una desconfianza hacia los dirigentes. O sea, yo entiendo que un gobierno tiene que tener personas que piensan como él para gobernar, y ahí está el presidente con su gabinete, sus secretarios, intendentes, gobernadores. Pero de ahí a creer que el Estado es una hijuela que paga servicios electorales, por ningún motivo. O sea, la función pública es para servir. Se sigue dando lamentablemente. Bueno, es que eso es la razón por la cual me parece tan importante como también hacemos una reforma en el Estado para que haya un servicio civil permanente. ¿Y en su gobierno usted lo haría? Ah, por supuesto. Intenté hacerlo. Intenté hacerlo cuando fui presidente, en el sentido de que las designaciones eran mías. Prácticamente no recibía sugerencias de los partidos. Se lo digo sinceramente. De ministros, por supuesto que no. ¿Y ahora lo haría? No, creo que cuando usted elige un presidente, otra cosa es que hay una coalición y en la coalición hay que buscar formas de que nadie se siente excluido sin partícipe. Pero eso no es pero es un gobierno presidencial. ¿Ya? Entonces, en un gobierno presidencial, al final, la cúspide, una vez llegaron unos amigos ahí a verme, de mi gobierno, funcionarios muy importantes. Había una situación económica muy difícil.
y lo que se pensó que era lo más adecuado era lo mejor incorporar capital privado en ENAP, a la Empresa Nacional de Petróleo. Y los que estaban allí en mi despacho, llegó un momento, todos dieron sus opiniones, y yo dije, entonces, irónicamente, dije, ya, votemos. Se incorpora capital, se incorpora capital, 8 votos a favor de incorporar capital en ENAP. 1 voto en contra. Suyo. En consecuencia, no se incorpora capital, gana el voto en contra, que era el mío. Me explico lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Sí, eso no es autoritarismo. No es autoritarismo, porque en definitiva el que responde ante el país es el presidente. Y los ministros que estaban ahí, que me daban con la mejor de las intenciones su punto de vista y su opinión, era en función de lo que ellos creían que era la forma de poder salir de ese trance. Cuando 2 años después o 3, yo tuve que recurrir a ENAP para que pudiera restablecer el gas que se nos había cortado de Argentina y decir, hagan la planta de gas licuado, llamé a los amigos esto y les dije, ¿qué habría pasado si esto hubiera sido privatizado? Ya. Pero antes de eso, ¿más erró que acertó o no? Bueno, yo creo que eso es lo que refleja, ¿verdad? Que en definitiva, en un sistema presidencial, el que conduce el aparato del Estado es el presidente de la República a través de sus ministros, sus gobernadores, intendentes, etcétera. La gente en el sur, don Ricardo, personalmente también lo recuerdo porque estuvimos allí en Ferrocarril del Estado cuando usted llegó a Osorno y se hizo un lanzamiento de este proyecto de Tren al Sur que todos queríamos y que nos ilusionamos. Yo también me ilusioné mucho. Sí, ¿y qué respuesta le podemos dar a la gente, usted como expresidente de la República de su época cuando que queríamos... lamento que tal vez mi imagen era el Tren al Sur, Sí. cuando partió con Manuel Montt en 1857. Y don Manuel Montt el Tren al Sur lo dejó en San Bernardo. ¿No? Pero el tren siguió al sur. Pero eran otros tiempos. Claro, otros tiempos. Pero no por ser otros tiempos y los actuales tiempos, no hay que tener continuidad en las políticas. Ya. Y acá no hubo continuidad. Hubo ministros que consideraron que había otras prioridades y esto podía esperar. Lo único que me molesta es que los trenes que aquí llegaron y que se compraron para hacer este recorrido, hasta el día de hoy están funcionando y muy bien en el tramo entre Santiago y Rancagua. Corto tramo. Sí, Porque bueno, no pero Santiago-Rancagua más o menos son 100 kilómetros Ya. y lo que aquí estábamos planteando era a lo menos partir de, y yo ahora diría, mire, a lo menos hagamos por ahora Osorno-Puerto Montt. Lo que allí estaba planteado era un tren de cercanías que venía desde Temuco hasta Puerto Montt, ¿no? Y creo que eso es indispensable. Ahora, usted puede partir de aquí a Puerto Montt, usted puede partir de Padre de las Casas, Temuco, Lautaro, Victoria. Hay distintas formas. Para que no ocurra eso, es que ahora he planteado la necesidad de crear un gran fondo de infraestructura a partir de la riqueza que hoy el Estado de Chile tiene, gracias a las concesiones, y con ese fondo de infraestructura de 25.000 millones de dólares lo pone a trabajar y puede desarrollar con autonomía todos los proyectos de infraestructura de envergadura para los próximos 20 años. Y le incorporo en el tema conectividad, fibra óptica de alta velocidad, de alta resolución en todo Chile para poder tener wifi en todos los rincones. Y de esa manera Chile está integrado al mundo. Propone para su eventual gobierno. Yo lo hago con un sentido de país y está puesto a disposición del que quiera verlo. Ahí están los planes, los programas, etcétera. La multigremial de la Araucanía, y cambiándolo del tema de esa zona, don Ricardo, llamó a detener la compra de tierras mientras no se cuantifique a cuánto asciende realmente la deuda. Comunidades violentas como Temuco y Cuy han recibido ya 3.035 hectáreas, justamente. Este conflicto que no se termina, ¿cómo se resuelve? Me gustaría tener la respuesta así, inmediata, ¿no? Es más complejo. Es más complejo porque la respuesta al final es política. Sí, participamos en la compra de tierra. Sí, mire usted, fui ministro de Educación y dicté un decreto. Es fácil dictar un decreto. Que decía que hay que enseñar mapudungun donde quiera que hay más 50% de los niños en una escuela que tienen descendencia mapuche, ascendencia mapuche. Bueno, hubo que comenzar haciendo un programa de becas porque los profesores no sabían ni cómo hacerlo. Y bueno, y al final algo se hizo. Pero todo eso tiene que ver con cómo preserva esa cultura, porque es parte de la riqueza de nuestro país.
O sea, el tema no es resolver el tema de las tierras, es uno de los temas a resolver. Pero creo que hoy el conflicto fundamental es político. ¿Y qué quiero decir con eso? ¿Cuál es la contraparte? Cuando el presidente, no lo estoy equivaliendo por supuesto, pero cuando el presidente Santos dice vamos a iniciar negociaciones con la FARC, él sabe quiénes están al frente. ¿Sabemos quiénes están al frente a nombre de quiénes hablan por el pueblo mapuche? Históricamente el pueblo mapuche se autogestiona a sí mismo a través de comunidades. Ya lo dijo Alonso Ercilla, ¿verdad? Que para elegir al jefe, para enfrentar a los españoles, anduvo, lo vio la luz del día, lo vio la tarde pálida, lo vio en fría, y siempre el tronco de árbol al hombro del campeón. Estaban eligiendo quién iba a dirigir las huestes mapuches para enfrentar a los españoles. Se ponían de acuerdo para eso. Ganaban o perdían y después, bueno. ¿Por qué digo este tema político? En la comisión que se nombró, que presidió el presidente Elwin, sobre verdad respecto al pueblo mapuche, hay un conjunto de planteamientos que se han hecho. Hay uno que siempre me llamó la atención. Ellos proponían, ¿por qué no pensar en un registro electoral de la etnia mapuche? Con los mismos derechos, obviamente, que el resto de los chilenos. Pero si usted tiene un registro de esa naturaleza, y esta idea me surgió con más fuerza cuando vi que en el censo del 92, 350.000 chilenos se declaran de ascendencia mapuche. En el censo del 2002, 10 años después, eran 900. Yo entiendo por qué pasó de 300 a 900, porque en el intertanto hubo un conjunto de medidas que tomaban en cuenta y tendían a favorecer becas especiales, etcétera. Pero si usted tiene 900.000 personas que se declaran y tienen su propio padrón electoral, usted podría decir en consecuencia que en ese padrón electoral, cuando hay elecciones parlamentarias, usted elige un X número de parlamentarios que representen a esos electores. Ya usted ya tendría constituido entonces un ente político. Y con ese ente político a lo mejor usted puede conversar. Y con ese ente político, si llega a acuerdo, a lo mejor usted le puede decir a ellos, estos acuerdos que estamos llegando, ¿por qué no los someten a su padrón electoral? O sea, por esta vía usted puede configurar un actor político con el cual entenderse. Aquí el Estado de Chile quiere hablar con este actor, y ese actor con legitimidad. Ahora, este es un proyecto, no es llegar y resolverlo aquí en esta grata conversación con usted. Es un tema muy complejo, muy difícil, tiene muchas aristas. Pero por alguna parte tenemos que comenzar a tomar esta hebra. Porque si no, esta hebra difícilmente usted la va a resolver simplemente con mano dura. Otra cosa es que el presidente Santos, durante todo el proceso de paz, mantuvo la guerra. O sea, lo que quiero decir, eso no significa que usted suspenda el Estado de Derecho, eso no significa que usted suspende la necesidad de decir, mire, no puede haber violencia en el territorio de Chile, y por lo tanto, con la misma fuerza que usted impulsa un diálogo político, usted tiene que hacer respetar al Estado de Derecho y a la autoridad. Don Ricardo, tengo dos preguntas más antes que termine nuestro tiempo. La delincuencia, violencia, está incontrolable, ¿no? ¿La reforma procesal penal mejoró esto, empeoró? ¿Qué pasó? Yo creo que la reforma mejoró sustancialmente en tanto hoy día usted ve lo que pasa. Dicho de paso, el tema de la corrupción habría sido muy distinto si usted no hubiera visto que los señores entraban, desfilaban y todo esto a la vista de toda la ciudadanía que miraba asombrada los hechos que estaba transmitiendo 24 horas al día la televisión. Pero vuelvo a su pregunta. Creo que acá también tenemos un tema de autoridad. ¿Complejo? Igualmente complejo. No digo que la única responsable de lo que está pasando sea la droga, pero el avance de la droga en nuestro país ha sido muy grande. Estuve en La Serena días pasados, las descripciones que le hacen, esa sí parece una situación muy desbordada. Porque cuando hay una sensación de salir a la calle y hay balaceras, ayer caminé solo, sin prensa quiero decir, algunas personas que me ayudan, están conmigo, por supuesto, en Santiago. Ya. Y fue un par de poblaciones. Que no es lo mismo caminar acá en el sur. No, por supuesto.
Fui a un par de poblaciones y en un par de estas poblaciones vi, en lugar de ventanas... Rejas. ¿Eh? ¿Rejas? No, no solo rejas, ya las rejas ya pasaron de moda. ¿Sí? Había placas de acero gruesa. Haga cuenta que en esta ventana que está aquí usted le pone una placa de acero gruesa. Nosotros vamos a la no vaya a reja hacer cosa acá. que le entre una bala loca. ¿Ah? Eso no lo había visto en Chile. Entonces, cuando usted ve eso, usted dice, esta pelea se está perdiendo. Y por lo tanto, es indispensable. Ahora, abordar eso requiere también nuevas formas de abordar. ¿Cómo abordo el narcotráfico? ¿Cómo abordo? ¿Qué hago con la marihuana? Es que si quiero disparar de Chincó a Jote con todas las drogas, a lo mejor estoy enfocando. Tengo que enfocar los cañones en aquellas drogas duras que crean adicción permanente, daño cerebral permanente. Y la marihuana es tan adictiva o casi tan adictiva como el alcohol o el tabaco. ¿Y eso nos lleva a la delincuencia? Claro, porque usted una vez que termine en la adicción, entonces usted ahí sí mata a su madre con tal de obtener... Y eso le explica por qué. Fíjese lo que le voy a decir, que es mucho peor todavía. En países como Suiza, como Holanda, ellos han calculado que 1/3 de los recursos de los narcos son aquellos adictos que no tienen remedio. Don Ricardo. Y a ellos adictos los consideran enfermos y les proveen la droga directamente, para que no le lleguen esos recursos al narcotraficante. Don Ricardo, para finalizar, ¿cree las encuestas? Es un elemento muy importante. Sí, ahora, claro, si veo lo que las encuestas decían de Trump, si veo lo que las encuestas decían del Brexit, si veo lo que las encuestas decían de la elección pasada en Francia de Filón, hay que tomarlas con cuidado. Adimar dice hoy, 24% Piñera, Guiller 21%, subió 6 puntos, Lagos subió 2.7%, Insulza 1. ¿Qué le dice esto? Que hay que trabajar más. ¿Sí? ¿Y por qué un expresidente tiene que trabajar más si ya la gente lo conoce tanto? Porque las ideas que hay que plantear son distintas, porque el país cambió. Porque yo supe lo que era hacer cambios en Chile, como los que quiere hacer la presidenta Bachelet. Y son cambios muy difíciles de hacer. Hay un poquito de experiencia en los cambios que se hicieron bien y también se aprende de los que no se hicieron bien y salieron mal. Va a seguir adelante. ¿Y por qué no? Oye, ¿cuánto falta para la elección? Mucho, pero... 1 año. Entonces, si es por eso, hagamos la elección, agarrémonos la elección y hagamos una encuesta. Ya. Un año antes, ¿qué cree que pero le diga? valora esta opinión de la gente. ¿Qué? Valora la opinión de la gente, sin embargo, en estas encuestas. Obviamente esas encuestas están reflejando lo que una mayoría cree, pero si usted ve esa encuesta y suma todo, ¿qué porcentaje de la población tiene una idea definida sobre por quién quiere votar? O sea, no quiero desmerecer, soy un ser muy racional yo, no me engaño. No. Esto no es Ricardo Lagos paseándose por Osorno después del no. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? En que venía acá a proclamar a un diputado que hoy día es senador, ¿verdad? Entonces, y que era diputado por Osorno. Entonces, eso es distinto. ¿Eh? Claro, llegaba acá, entonces más bien que me cuidaran porque la gente se me iba encima. Pero eso es la realidad, es otro país. Okay. Comenzamos por ahí, que es la desconfianza. Don Ricardo, gracias por estar con nosotros de verdad. No es fácil que un presidente de la República visite estos medios que son regionales, que hacen mucho esfuerzo por... Ahí voy a pasar un aviso comercial. A ver. Creamos, usted se recordará, tanto para las radios como para estos medios televisivos, programas especiales, porque me parecía que Santiago no es Chile y que no era justo que ustedes supieran del grave incendio que se produjo en la calle San Pablo con Camin en Santiago, y que hubo un accidente de auto no sé dónde. Y no sabía lo que había pasado en su ciudad. Y por ello yo entiendo que el mercado a veces requiere algún tipo de ayudas, y las ayudas para eso están los estados, los gobiernos, y hacerse cargo de esas cosas. Y me pareció, y espero que ese sí programa continúe hasta hoy, de dar apoyo a los medios regionales, que son los que hacen patria ahí, desde la región, y donde también aportan una mirada distinta al país, precisamente porque están en la región. Cordialmente invitado para otra entrevista. Bueno, muy bien. Gracias. Don Ricardo Lagos Escobar, expresidente de la República en Linet Televisión. Vamos a una pausa y de regreso seguimos revisando más informaciones y ya estamos de vuelta.